hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10. Los niños, sí, van los niños a recibir su atención, su clase hoy, miércoles. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Del versículo 1 al 12. Cuando lo tenga, me avisa y lo leemos. Y la palabra del Señor dice así. Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12, si lo leemos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén y amén. Mis hermanos, el apóstol Pablo ha venido atendiendo muchas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Y ahora llega a un momento donde Pablo quiere traer a memoria las cosas buenas que le pasaron al pueblo de Israel, pero también las cosas malas que le pasaron, para que aprendamos de las cosas buenas o malas que le pasan a los demás. Hay un dicho, y yo espero que usted no lo crea. Hay un dicho popular, pero yo espero que usted como cristiano no lo crea, porque ese dicho no es verdad. Dice: nadie aprende en cabeza ajena. Hay un dicho que dice así, pero eso es falso. Eso es falso. El deseo de Dios es que aprendamos de las cosas o buenas o malas que les pasaron a los demás. Como padres, por ejemplo, cuando uno le habla a su hija o a su hijo que están en la adolescencia: mira, hija, mira, te quiero decir algo. Mira, tú andas ahí con tu novio, por aquí y por allá, y andas buscando siempre la parte oscura, las partes allá. Mira cuántas muchachas salen. Mira cuántas chavalas salen embarazadas. Mira cuántas muchachas ahí andan con el chigüín ahora enganchado. Madre soltera, sin marido, ya no estudia. Ya se le murieron los sueños. ¿Por qué? Porque se entregó a un placer, a un deseo. Mira, hija, que no te pase eso a ti. Mejor estudia. Y así hacemos los padres, ¿verdad? Los padres que amamos a nuestros hijos, buscamos como poner ejemplo. Y eso es lo que va a hacer Pablo. Y eso es lo que Pablo hizo en aquel momento con los cristianos de Corinto. Ellos están haciendo cosas malas en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo quiere usar el ejemplo del pueblo de Israel para que ellos aprendan y no cometan los mismos errores. Entonces, esta enseñanza yo la he titulado Aprendiendo de lo bueno y lo malo de Israel. Vamos a aprender de lo bueno que le pasó al pueblo de Israel, pero vamos a aprender las cosas malas que le pasaron para que nosotros
no cometamos los mismos errores. Amén, mis hermanos. ¿Estamos listos para aprender? Entonces, vamos primero, aprendiendo de las cosas buenas. En el versículo del 1 al 4, ahí hay cosas buenas que podemos aprender. En primer lugar, aprendemos que todo el pueblo de Israel fueron libres de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Todos ellos fueron libres, ellos fueron liberados de la esclavitud que ellos tenían por muchos años en la tierra de Egipto, igual que nosotros. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. ¿Y quién nos liberó, mis hermanos? Dígalo, Jesucristo. Jesucristo, Él es nuestro libertador. Jesucristo nos compró con su sangre. Jesucristo nos sacó de las tinieblas. Jesucristo nos rescató. Alguien dice amén, aleluya, gloria a Dios. Alguien alaba a Dios por eso, hermano, ¿verdad? Porque Él es bueno. Él es bueno, hermano. Entonces uno debe reconocer las cosas buenas. Entonces el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel fue libre de donde ellos estaban como esclavos por muchos años. Otra de las cosas buenas que le pasó es que ellos estuvieron bajo la nube, dice el apóstol Pablo. Ellos estuvieron bajo la nube, recibiendo ¿qué? Protección y dirección. Mire, si usted no ha leído, déjeme contarle un poquito. Y si ya lo leyó, pues solo recuerde. Dios puso, después que el pueblo de Israel es sacado de Egipto y después que pasan el mar, Dios puso sobre el pueblo de Israel una columna de nube en el día. ¿Y sabe para qué? Dos cosas principales: para protegerlo y para guiarlo. Porque la Biblia dice que cuando la nube se detenía, el pueblo se tenía que detener. Y que cuando la nube avanzaba, el pueblo tenía que avanzar. Entonces era Dios el que lo guiaba. Entonces ahí estaba Dios guiando. Y la segunda cosa era que Dios los protegía. Porque durante el día en el desierto, Dios los protegía del sol, del calor. Pero en la noche, esa columna de nube se volvía una columna de fuego para alumbrarles y darles calor. ¿No cree usted que nuestro Dios es bueno? Él está cuidándonos de día y Él nos cuida de noche. Dios sigue siendo bueno, ¿sí o no? ¿Verdad? Durante el día, cuando nos levantamos, cuando trabajamos, ahí está Dios. ¿Y cómo está Dios ahora? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo dentro de nosotros, ahí está. Pero en aquel momento con el pueblo de Israel estaba a través de una nube que los guardaba. Y por eso es que nosotros creemos que Dios es el que guarda nuestra salida y nuestra entrada, ¿verdad? Creemos que Dios es el que nos guarda, el que nos da dirección, el que nos va guiando. Entonces, estas son cosas buenas que le pasaron al pueblo de Israel y hoy nosotros debemos también entender que a nosotros también nos están pasando y nos han pasado cosas buenas. Amén, mis hermanos. Otra de las cosas que le pasó al pueblo de Israel es que todos pasaron por el mar. Todos pasaron por el mar. Ustedes se acuerdan, y yo estoy seguro que alguna vez miraron la película, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los 10 mandamientos, ¿verdad? La famosa película Los 10 mandamientos, donde el pueblo de Israel, la Biblia lo dice, ya no hallaba para dónde agarrar, venía Faraón detrás de ellos y adelante está el mar y la gente, ¿qué hacemos? Y Dios le habla a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano, extiende la vara hacia el mar y el mar se va a abrir. Y la gloria de Dios y el Señor abre aquel mar y abre un camino. Mis hermanos, cuando Dios quiere llevarnos, según su voluntad, todo lo que se ponga en tu camino, Dios lo va a limpiar y lo va a quitar. Cuando Dios tiene un objetivo de llevarte a la tierra de bendición, todo lo que se ponga en tu camino, Dios lo va a limpiar. Él es el que limpia nuestro camino. Entonces ahí estaba Dios abriendo camino en el mar. Ahí estaba Dios abriendo camino donde no podía haber camino. No puede haber camino en el mar. ¿Cómo va a haber un camino? Pero para nuestro Dios todo es posible. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Ahora nosotros, mis hermanos, que estamos en este mundo,
después que el Señor nos rescató del pecado, que nos selló con el Espíritu Santo, aquí vamos caminando en este mundo donde a veces encontramos obstáculos, donde a veces pensamos que es imposible poder pasar los obstáculos, pero nos damos cuenta que es Dios el que abre camino. Es Dios el que va limpiando el camino, es Dios el que va haciendo, como dijo el profeta Isaías, Él es el que abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, ahí está lo bueno, y es lo que Pablo se está tomando su tiempo. ¿Para qué? Para que el pueblo, los hermanos de Corinto entiendan que lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, a ellos les pasó y ahora a nosotros también. Amén, mis hermanos. Ahora, otro beneficio, otra de las cosas buenas que el pueblo de Israel había recibido es que en medio del desierto, Dios los alimentó. 40 años caminando en el desierto y Dios les proveyó comida, bebida. La Biblia dice que su ropa no se gastó. ¿Ah? ¿Usted imagina a dónde iban a comprar ropa los 40 años en el desierto? No había donde comprar ropa. ¿Y qué hizo Dios? Que su ropa le durara más. ¿Ah? Dice, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que ni ampollas le salieron en los pies, ni los pies se le inflamaron, y su calzado no se gastó. ¿Ah? ¿Usted sabe andar con una chancleta 40 años? ¿Ah? Y que no se gaste. ¿Ah? O sea que caminaron 40 años y se las heredaron a los hijos y los hijos a los nietos. ¡Qué impresionante! Esas cosas uno se ríe, pero realmente cuando uno lo ve y dice, wow, otra de las cosas impresionantes que hubo en el campamento de Israel es que no había una sola persona enferma. Todo eso lo dice la Biblia. Cómo Dios cuidó, cómo Dios protegió, cómo Dios cuidó los detalles, hermano. Dios es nuestro proveedor. Por eso es que Jesucristo dijo, pero ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan por el día de mañana? ¿Por qué se afanan por la ropa, por la comida? Miren las aves, no siembran, no cosechan, no guardan, y vuestro Padre Celestial las alimenta todos los días. ¿Acaso ustedes no valen más que, discúlpenme, no valemos más que un sopilote? ¿Verdad que sí? ¿Ah? Y diario les da carne. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Ah? Diario carnita le da el Señor a los sopilotes, hermano. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos? Entonces, Dios es, diga conmigo, mi proveedor. Él es nuestro proveedor. He oído a personas decir, si yo no trabajo, no como. Mentira. Hay gente, no es que no le guste el trabajo. No estoy hablando de los haraganes. Los haraganes ni siquiera deberían de darle de comer. Porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Entonces, si hay algún haragán aquí y te están dando de comer, ojalá no te seguirán dando. Para que busques cómo trabajar. Pero si hay alguien que no trabaja, no porque es haragán, sino porque no haya trabajo o porque está enfermo, no se ha muerto de hambre. Porque Dios le provee. Entonces nunca más vuelva a decir eso. Si yo no trabajo, no como. No diga eso. Usted está diciéndole a Dios que es un mentiroso. No, hermano. ¿Cuánta gente ha pasado por años sin trabajar y no se han muerto de hambre? Y Dios les ha provisto, porque Dios es, dígalo, mi proveedor. ¿Qué es Dios? ¿Qué te parece si le da una ofrenda de aplauso a ese Dios que es proveedor? Él es nuestro proveedor. Aleluya. Todas esas cosas buenas que Pablo le recordó al pueblo, a los hermanos de Corinto, era para que ellos entendieran todo lo bueno que también hemos recibido. Porque mira, hermano, muchas veces no valoramos las cosas buenas que Dios nos ha dado. Yo no sé por qué somos tan mal agradecidos. Yo no sé por qué los seres humanos somos pero tan mal agradecidos, que Dios nos ha perdonado, Dios nos ha restaurado, Dios nos ha dado vida, Dios nos ha sanado, no una vez, dos, tres, nos ha sanado montones de veces.
Hemos visto cómo Dios nos ha abierto un camino, nos ha abierto una puerta cuando hemos estado en una situación difícil. Hemos visto la mano de Dios librándonos del mal. Hemos visto la mano de Dios proveyendo. Hemos visto la mano de Dios supliendo. Hemos visto la mano de Dios haciendo cosas, hermano. Pero qué triste es cuando la iglesia, los hijos, no son agradecidos o no reconocemos. O cuando oramos, Señor, gracias porque yo estaba perdido, pero tú me diste salvación. Gracias porque yo no valía nada, pero ahora valgo la sangre de Cristo, ¿verdad? Acordarse de lo que no teníamos y gracias a Él ahora lo tenemos. Entonces, eso era lo que Pablo quería hacer con los hermanos de Corinto y es lo que yo intento hacer esta noche con ustedes, hermanos. Que entendamos todas las cosas buenas que hemos recibido a través de Jesucristo, ¿verdad? Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero el Señor me dio vida. Yo estaba perdido, pero el Señor me encontró, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba en tinieblas, pero Él me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, y ahora puedo contar con su dirección. Él me guía, Él me enseña, Él me protege, Él me provee, Él me sana, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Dale esa ofrenda de aplauso al Señor en esta tarde, en esta noche. Gracias, Señor. Gracias. Y ahí estamos bien, las cosas buenas que el pueblo de Israel recibe. Pero ahora Pablo tiene que pasar a una parte que no es tan agradable recordar, pero que es necesario. Y entonces ahora Pablo viene a mencionar 5 pecados que cometió el pueblo de Israel. No fueron 5 los que cometieron más. Pero en esta lectura, Pablo menciona 5 pecados que cometió el pueblo de Israel y que por causa de esos 5 pecados, Dios siempre trajo muerte, 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 muerte y muerte. Y Pablo lo dice, y ya va a ver usted, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Pablo dice, eso que le sucedió al pueblo de Israel quedó escrito como ejemplo para nosotros. Entonces vamos a examinar estos 5 pecados. Hay 5 pecados que Pablo menciona, que son pecados que hoy los seguimos cometiendo, o podemos seguirlos cometiendo, o tal vez los estamos cometiendo. Y si los estamos cometiendo, entonces usted debe entender que así como Dios castigó al pueblo de Israel por esos 5 pecados, también Dios traerá castigo en este tiempo, porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando usted diga Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no lo agarre solamente por el lado bueno. Dios es el mismo para salvar, sí. Dios es el mismo para proveer, sí. Dios es el mismo para sanar, sí. Pero es el mismo para corregir. Es el mismo para castigar. Es el mismo para poner disciplina. Él es el mismo. Entonces debemos estar claros. Entonces el primer pecado del que Pablo va a hablar es el pecado de la codicia. Versículos 5 y 6. Versos 5 y 6 dice: pero de los más de ellos, ahora dice Pablo, después de haber hablado las cosas buenas que le pasó, verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, eso desagradó a Dios, que quedaron tendidos, muertos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, verso 6, como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Y aquí comienza el primer pecado: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces el primer pecado que Pablo va a mencionar es el pecado de la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es un deseo excesivo por algo. La codicia es un anhelo, un deseo. Y ese deseo te lleva a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La codicia, solo para poner un ejemplo rapidito, la gente que se mete a vender droga, la gente que se mete a, ¿por qué? Porque quieren dinero fácil. La gente que quiere dinero ya, cash, ya,
y en una semana, en 15 días, en un mes, me voy a ganar $1,000, $2,000, $3,000. Y entonces, dinero fácil. Codicia. Quieren dinero, pero no trabajando. No, sino haciendo cosas que no deben hacer. Esa es la codicia, te lleva. La codicia, ¿por qué? Porque quiero tener una mejor casa, yo quiero tener un carro, quiero tener una buena moto, yo quiero tener que las mujeres se fijen en mí, yo quiero andar emprendado, yo quiero andar mi cartera con un montón de dinero. Codicia. Y por la codicia viene la muerte. En Números capítulo 11, cada uno de estos pecados nos manda al Antiguo Testamento. En Números capítulo 11 menciona el apóstol Pablo la codicia a la que él quiere recordar o traer a memoria al pueblo, a los hermanos de Corinto. Yo voy a leer en Números 11, no puedo leer todo el capítulo, no lo puedo hacer porque no podría terminar con la enseñanza, pero he escogido 5 versículos. Número 11, verso 4 al 6. Vaya conmigo ahí. Número 11, verso 4 y 6 al 6. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Oiga, en otras palabras, tuvieron un deseo desordenado, un deseo más allá de lo normal. Y la gente extranjera, siempre debe comenzar alguien con el deseo, despertando ese deseo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Quiero carne. Quiero un filete miñón. Quiero un lomo de costilla. Queremos carne. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Se lo comían de balde. ¿Te das cuenta? Cuando una persona tiene una codicia, hasta ya se le olvidó a dónde estaba y cómo estaba. ¿Alguien está conmigo aquí entendiendo esto? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones. No dice perros, ¿oyó? Una hermana una vez leyendo dijo perros, pero no es perro. Dice puerros. Cuidado, usted también estaba leyendo. ¡Hala! ¿Comían perros? No eran perros, puerros. No sé qué cosa es eso, si es una fruta, si es una verdura, si es una legumbre, no lo sé. Ok, pero puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma, oiga cómo hablan, oiga cómo hablan. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Wow. Cuando una persona tiene codicia, aquello que Dios le dio lo menosprecia. Cuando una persona tiene codicia, ni siquiera aprende a ser agradecida con lo que Dios le ha dado. Y si tú no aprendes a ser agradecido con lo poco que Dios te ha dado, Dios nunca te va a dar más. ¿Por qué Dios te va a dar más si no has aprendido a ser agradecido con lo poco que te dio? El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Y allí mismo en Números capítulo 11, versos 33 y 34. Versos 33 y 34. Yo me estoy adelantando, pero Dios le mandó carne y pasaron todo el día y toda la noche recogiendo codornices. Y dice la Biblia que el que menos recogió, si no estoy equivocado, eran 8 o 10 montones de aves. Pasaron día y noche recogiendo por la codicia. Yo quiero más. Y peleándose. ¿Tú te imaginas en el desierto el montón de aves cayendo y cada quien recogiendo? Y entonces oiga lo que dice versos 33 y 34.
aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga. ¿Con una plaga? No era una plaga cualquiera, no era el coronavirus. No, peor que el coronavirus. Una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí, ¿qué pasó allí? Sepultaron al pueblo. ¿A quién sepultaron? Al pueblo codicioso. No eran todos los codiciosos, no era todo el pueblo quien cayó en ese deseo de codicia, no eran todos. Pero un buen grupo de la gente del pueblo de Israel se dejaron llevar por sus deseos. Y yo quiero carne. Y aunque Dios les concedió lo que ellos pidieron, pero no se los concedió para proveerles por compasión, sino que se los concedió aún para corregirlos y castigarlos. A mí me dice algo eso. Yo quiero entender algo ahí. Yo quiero entender algo allí y yo quisiera exponérselo a usted. Dios a veces nos va a proveer algo, no porque quiera darnos o porque sea algo bueno, sino para que entendamos que cuando eso que tú tanto se lo pediste y que no era la voluntad de Él, te lo va a dar, pero algo malo viene detrás de eso. Porque tu deseo desordenado, tu pasión desordenada te llevó a menospreciar lo bueno que Él te ha dado, a no reconocer su gracia. Imagínate cuando tú has dicho algo como esto. Imagínate cuando yo he dicho algo como lo que voy a decir ahorita. No, hombre, yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Si a mí no me pasaban tantas desgracias, ahora que soy cristiano, ahora que soy evangélica, ahora que soy evangélico, a mí solo desgracias me pasan. Yo estaba mejor antes. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Porque a veces no sabemos ni cómo hablamos. Y cosas como esa, en lugar de honrar a Dios, lo estamos menospreciando. Si yo estaba mejor antes, si desde que comencé a venir a la iglesia yo vivo peor, pues ya lo hemos dicho una y montones de veces lo hemos dicho, que cuando venimos a Cristo, no es que los problemas se solucionan, se aumentan. Porque aquel que era mi papá, el diablo, ahora se volvió mi enemigo. Y ahora lucha contra mí y me hace la guerra. ¿Cómo no van a haber más problemas ahora? Si antes el mismo diablo me proveía para beber guaro. Yo no tenía ni un 5, pero yo estaba con ganas de beber guaro. Aparecía alguien y me invitaba. Pero yo puedo tener hambre hoy y nadie me trae un poquito de comida. Pero para el vicio se sobra, ¿sí o no? Los que fueron viciosos, ¿verdad? Pero para el vicio se sobra. Quien te invite, quien te diga, vení, hombre, si no te preocupes, yo te voy a invitar, vamos, no. ¿Quién dijo miedo? ¿No? Allí quedaron sepultados todos los codiciosos. Dios castigó a los codiciosos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el 10º mandamiento. El mandamiento número 10 nos prohíbe la codicia. Eso está escrito en Éxodo 20:17. La codicia, no codiciará, es el mandamiento número 10. No codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni la criada, ni el buey o el carro, la moto o cualquier cosa. Ah, no. ¿Ya viste a la vecina que compró un equipón de sonido? Ya fuiste a preguntar al gallo más gallo en cuánto te lo dan, porque le querés hacer la competencia. ¿Ah?
Ya viste lo que tiene el vecino, ya viste lo que tiene la vecina, ya viste lo que tiene el hermano, ya viste lo que tiene fulano. Y ya te llenaste de envidia y de codicia. Y aunque no tienes para pagarlo, pero te vas a empeñar. Codicia. Jesucristo dijo que la codicia ahoga la palabra. Marcos capítulo 4, versos 18 y 19. La codicia ahoga la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, ahí está, y las codicias de otras cosas entran y ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hacen fructuosos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la iglesia, los mismos cristianos, los mismos pastores, los mismos líderes que estamos recibiendo la palabra de Dios y decimos amén a la palabra, pero a veces esa palabra no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque mi codicia de alcanzar algo, no esperando en Dios, sino que yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar, yo voy a lograr esto, yo lo voy a hacer, no, pero no es el tiempo de Dios. ¿Ah? Aquí todos nos acordamos lo que le pasó a Jesse, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jesse? El sirviente de Eliseo, el que iba a quedar posiblemente como el otro profeta. Ya estaba bien instruido, ya sabía hacer muchas cosas. Ya Eliseo le delegaba oraciones, Eliseo le delegaba privilegios. Mintió, engañó, defraudó, escondió por la codicia. ¿Ah? Y al final, ¿cómo terminó? Leproso. La palabra que Dios había puesto en él se ahogó por un deseo desordenado. Acán, ¿cómo terminó Acán? Aquel que entró en Jericó cuando Josué dijo: no toquen nada, todo lo que hay en Jericó es anatema, está bajo maldición, nadie agarre nada. Y cuando llevaron a Acán delante de Josué, ¿qué dijo? Ay, es que yo miré un lingote de oro y lo codicié. Ok. Fuera, él, su familia, su mujer y sus hijos, muertos y quemados. ¿Ah? La codicia. La codicia llevó a David a cometer pecado. La codicia llevó a Judas a cometer pecado. La codicia ha llevado a miles de personas al infierno. La codicia. En primera de Timoteo capítulo 6, versos 9 y 10. Por causa de la codicia hay montones de cristianos que se han apartado de la fe. Montononones de cristianos. Pero son miles de cristianos que se han apartado de los caminos del Señor por causa de la codicia. Primera Timoteo 6, versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas ¿qué? Codicias necias y dañosas que hunden. Oiga lo que hace la codicia: hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia se puede disfrazar de muchas cosas buenas. Por ejemplo, la codicia se puede disfrazar de responsabilidad. Sí, por ejemplo, un padre de familia, un esposo puede decir: tú sabes mi amor, ¿por qué yo no descanso un día en la semana? Porque yo soy un hombre responsable, soy un padre responsable, soy un esposo responsable. Por eso yo no descanso un día en la semana. Por eso es que yo no te llevo a pasear. Por eso es que no llevo a mis hijos a pasear a ningún lado. Porque soy un hombre responsable. Porque tengo que trabajar duro para mantener la casa. No, no es responsabilidad. Se llama codicia. Porque como tú no te tomas el tiempo ni para descansar, ni para tu esposa, ni para tus hijos, ni para tu familia, ¿de qué sirve tener todo si estás perdiendo a tu propia familia? ¿Ah? La codicia se puede disfrazar de responsabilidad. La codicia se puede disfrazar de esfuerzo. Es que yo soy un hombre esforzado. ¿Cuánta gente yo me he encontrado que un día fueron
miembros y líderes de esta iglesia. Y cuando me los encuentro y les pregunto, hermano, ¿cómo te ha ido? Ah, pastor, usted viera cómo Dios me ha bendecido. ¿Así? Sí, fíjese que ahora tengo mi empresa. Ahora tengo mi propio negocio. Ahora yo vivo bien. Ya compré mi casa, tengo 2 carros, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí y tengo allá. ¿Y Dios a dónde está? ¿Y Dios a dónde está? Eso sí, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque vivo tan ocupado. Y todavía dicen, Dios me tiene bendecido. Hay gente que cree que todo dinero o toda posesión o toda cosa material que reciben, creen que es Dios el que se los da. Y recordemos que aún el diablo puede proveer cosas. La gente se equivoca, dice, Dios me dio este trabajo. No, y posiblemente fue el diablo que te lo dio para hacerte caer. Dios me dio este negocio. No, a veces no es Dios el que te da cosas, es Satanás. ¿Para qué? Para frenarnos y detenernos, hermano. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús? Todos los reinos de la tierra te los daré si te postras y me adoras. ¿No dijo eso el diablo? El diablo no podía ofrecer algo que no podía dar. ¿Por qué los cantantes mundanos son tan famosos y tan ricos? ¿Tú crees que es Dios el que les da esa riqueza? Jamás, nunca. Con todas las canciones degeneradas, vulgares, mujeres famosas, hombres famosos, haciendo canciones degeneradas hoy, tan vulgares, tan horrendas. Y tú sabes que en los conciertos ellos mismos le dan gracias a Dios. Ay, Dios me tiene bendecida y Dios me tiene bendecido. No, pero su Dios, Satanás, no el Dios de nosotros. La codicia se disfraza de muchas maneras. ¿Qué puedo hacer, pastor? Lo que pasa es que yo soy un hombre responsable y yo trabajo mucho, pastor, porque un día que yo no esté, yo quiero que a mis hijos les quede algo. Se olvidan de aquel hombre rico que derribó su granero para hacer uno más grande, porque él pensaba que le quedaban muchos días de vida. Ay, pastor, yo estoy trabajando porque el día que yo me retire, el día que yo me jubile, pastor, yo voy a disfrutar. ¿Y quién te dice que vas a llegar a disfrutarlo? ¿Y por qué mejor no comienza a disfrutar ahora? ¿Por qué no comenzamos a disfrutar lo poco que tenemos? No, yo voy a disfrutar hasta que esté jubilado. Yo voy a disfrutar hasta que ya tenga una cuenta de ahorro. Yo voy a disfrutar hasta que ande ya todo tereleque. ¡No! Disfruta ahora que tenés salud. Disfruta ahora que podés. Disfrútalo con tu esposa, con tu madre, con tus hijos, con tus nietos. Disfruta lo que tienes. Porque Dios dice que nos da en abundancia para que disfrutemos. Segundo pecado, pecado de idolatría. Usted vaya descubriendo si en su corazón hay codicia. Yo no puedo decir usted es codicioso, usted no. Cada quien que se registre, cada quien que se examine. Pero la codicia está llevando a muchos cristianos a apartarse de la fe. Ya no tengo tiempo para venir, ¿por qué? Por mi trabajo. Ya no tengo tiempo para hacer esto, ¿por qué? Por mi trabajo. Ya no tengo tiempo, ¿por qué? Por mi negocio. Ya no tengo tiempo. Entonces deberías de ponerte a pensar. Te atrapó la codicia. Porque si Dios no es primero, caíste en el pecado de la codicia. Número 2, pecado de idolatría. Verso 7. Ni seáis idólatras. ¿Está conmigo? Capítulo 10 de Corintios, verso 7. Ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora Pablo viene a decirle, cuidado aquí. Y acordémonos que en los capítulos anteriores, Pablo exhortó a muchos corintios que iban a las celebraciones idolátricas, ¿se acuerdan, verdad? Pablo los exhortó porque ellos iban a las celebraciones idolátricas, porque ellos creían que ellos podían, tenían conocimiento. Y entonces Pablo ahora les dice, cuidado, les pasa como Israel. No voy a leerlo, pero en Éxodo capítulo 32 quedó escrito cuando muchos de los israelitas se corrompieron por causa de la adoración idolátrica. Usted se recordará
cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, y Moisés se va y deja a dos hombres a cargo, a Aarón y a Hur, creo yo. Aarón, yo creo que a Hur, no sé, pero Aarón sí me acuerdo bien. Moisés deja a dos líderes a cargo. Él se va para el monte, 40 días. Moisés está en la presencia de Dios y Dios le está dando los 10 mandamientos. 40 días. Yo no sé a los cuántos días, pero se levantó un grupo allí diciendo, ese Moisés, quién sabe que si se lo comió algún animal, ese ya no viene. Aarón, hacernos dioses. Y Aarón, de esos líderes flojos, que se deja llevar por lo que los líderes le dicen, por lo que los miembros le dicen, aquellos pastores que se dejan llevar solo porque la gente, yo quiero que haga esto, pastor, bueno, yo quiero que usted haga esto, pastor, bueno, está bien. Y allá fue Aarón, a ver, traigan los brazaletes de oro, los zarcillos de oro, y lo echaron y hizo un becerro. Vamos a celebrar a Jehová, dijeron ellos. Y ese pecado de idolatría trajo muerte. Ese pecado de idolatría. Y cada uno de los pecados que yo te estoy mencionando trajo muerte, trajo maldición, trajo condenación. Yo no voy a hablar mucho de la idolatría porque está clarísimo en toda la Biblia. De hecho, en todo el Antiguo Testamento, siempre que el pueblo de Israel se apartaba de la idolatría, Dios los castigaba. Si usted lo observa en el Antiguo Testamento, cada vez que un rey o cada vez que el pueblo se desbordaba a los baales, a los ídolos, a la idolatría, Dios siempre los castigaba. Pero me quiero ir de una sola vez a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, para que entendamos que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente que se llama cristiana, pero sigue la idolatría. Hay mucha gente que no quiere romper con la idolatría. Hay mucha gente que todavía tiene guardado sus santitos por ahí, su corazoncito de Jesús, su divino niño, la María Magdalena, la María de Cuapa, la María de no sé quién, la no sé cuánto, no sé, todos los nombres de los dioses, los cuadritos. Es que este no lo puedo votar porque este me lo dio mi abuela. Que yo no puedo votar este corazoncito de Jesús porque me lo dio mi tatarabuela. Ya vamos a llegar a uno de los capítulos más adelante, de aquí de 1 Corintios, donde Pablo habla que detrás de todo ídolo hay un demonio. Y hay gente que no lo sabe eso, o no lo sabe o lo quiere ignorar. Pero hay mucha gente cristiana, hay mucha gente que dice ser cristiana y ahí los tiene todavía guardaditos en su cuarto, colgaditos, o debajo de la cama, lo tienen guardado en una maleta, en una caja. No quiere romper con la idolatría. Mire lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí está la palabra que nosotros buscamos, idolatría. En el versículo 20, idolatría. Y luego sigue hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Eso ya se los he dicho, pero se los voy a volver a decir, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Así es, no vas a heredar el reino de los cielos. No importa que tú digas que eres cristiana, pero si todavía cuando te invitan a las celebraciones de idolatría y tú vas para allá, verás, solo para quedar bien con la suegra, solo para quedar bien con la mamá, solo para quedar bien con la comadre, para quedar bien o para que te den un tuco de caña o un limón, no puedes comprártelo. Tan miserable que no puedes comprar ni un tuco de caña. Dios mío. Ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Tercer pecado, pecados sexuales. En el versículo 8, 1 Corintios 10, 8. 1 Corintios 10, 8, ¿qué dice? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Oiga, por el pecado de fornicación, 23,000 muertos.
Y en la lectura del Antiguo Testamento dice que son 24,000. Los comentaristas dicen que Pablo no incluyó los muertos que hubieron al día siguiente. Eso es lo que dice. Porque en el Antiguo Testamento dice que fueron 24,000 y Pablo dice que fueron 23,000. Eso está escrito en Números capítulo 25. En Números capítulo 25 está escrito sobre el pecado sexual que cometió el pueblo de Israel. No fueron todos. Un grupo de hombres encendido en lascivia, ¿verdad? Ellos se unieron con las mujeres de Moab. Incluso en esa historia, en ese capítulo 25 de Números, aparece una parte donde dice que uno de los del pueblo de Israel, este sí salió estrella. Este no solamente fue a buscar a la mujer, porque los israelitas iban a los moabitas y tenían sexo, pero este hizo algo peor todavía. Dice que trajo a la mujer al campamento de Dios. Usted lo puede leer allí. ¿A dónde le dije? En Número 25. Ahí lo puede leer, lo que le voy a contar ahorita, ahí lo puede leer. Este tipo no le importó y dice, a mí qué me importa, yo llevo a la mujer que yo quiero, de todas maneras, porque hay gente hay cristianos que así piensan. Bueno, ¿y quién me va a decir que no? Yo tengo derecho a gozar, yo tengo derecho a vivir como yo quiera. Ok, y dice la Biblia que este hombre llevó a la mujer moabita al campamento de Dios, delante de Moisés. O sea, ¿a qué me importa Moisés? Moisés no me va a hacer nada. Delante de todos. Y el hombre llevó a esta mujer a su tienda y estaban teniendo sexo. Y un hijo de Aarón, Dios levanta gente así en esta iglesia. Un hijo de Aarón se llenó de ira. Se llenó de ira. Y dice que agarró una lanza y fue a la tienda de ese hombre y en lo que estaban teniendo sexo, los cruzó a ambos por el estómago, a los dos, con la lanza. Y dice la Biblia, ahí lo puede leer en su casa, que eso le agradó a Dios. Y dijo, y declaró Dios una palabra de bendición para ese sacerdote que había tomado venganza porque Dios estaba airado de lo que los hombres estaban haciendo. Y Dios declaró una promesa para ese hombre. Yo quisiera que Dios levantara en esta iglesia gente con temor santo, gente que realmente no empañe el pecado, que no encubra el pecado como hacen algunos líderes, que en lugar de decir el pecado que andan cometiendo otros, lo encubren, lo empañan, lo tapan. Este hombre sintió un celo de Dios, que fue y mató, los traspasó a los dos. Y eso le agradó a Dios. Y Dios declaró una promesa para ese hombre. Hay cosas que Dios hace que uno se queda pensando, ¿cómo? ¿A Dios le agradó? Sí, le agradó. ¿Pero qué le agradó? ¿Que asesinara? No, le agradó el celo. El celo. Porque nuestro Dios es celoso. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nuestro Dios nos anhela celosamente. El apóstol Pablo, lo vimos en el capítulo 5 de Corintios, puso en disciplina a un hombre porque tenía una relación ilícita en la iglesia de Corinto. Y en el capítulo 6, verso 18 de Corintios, Pablo les había dicho esto a los hermanos de Corinto. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso le había dicho Pablo a los corintios. Porque en la iglesia de Corinto
ya les estaba dando lo mismo. Tanto, tanto que un hombre le quitó la propia mujer a su papá y estaba en la iglesia. Y como que nada, todo el mundo happy, feliz. Aquí no ha pasado nada. Cada quien tiene derecho a vivir como le da la gana, porque ya no hay temor de Dios. El pecado de sexual trajo una mortandad. 24,000 personas murieron en el pueblo por ese pecado. Pecado número 4, pecado por tentar al Señor. Verso 9 de 1 de Corintios 10. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. ¿Y qué pasó? Y perecieron por la serpiente. ¿Se da cuenta? Cada pecado siempre traía muerte, porque la paga del pecado es la muerte, hermano. Cada pecado va a traer consecuencias. Dios es tan bueno que nos habla, nos advierte, nos invita, nos dice, pero yo no quiero. Bueno, pero cuando venga la consecuencia, no te lamentes. Y lo peor del caso es que cuando vengan las consecuencias y busques a Dios, va a ser muy tarde. Hay gente que se enoja por eso, pero la Biblia lo dice. Hay gente que buscó a Dios hasta que ya era muy tarde. Vamos a leer en Números 14 sobre este pecado. El pecado de tentar al Señor. Y después vamos a leer en Número 21. Primero vamos a Número 14, versículos del 1 al 4. Número 14 del 1 al 4. Y aprendamos a no tentar nosotros a nuestro Señor. Número 14, verso 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, todo mundo quejándose. Y les dijo toda la multitud, oiga, toda la multitud le dijo a Moisés y a Aarón: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Por eso Dios se los concedió, tanto que lo pedían que Dios se los concedió. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, ¿qué decían? Designemos un capitán y volvámonos. ¡Qué bárbaro! Yo me imagino al pobre Moisés y al pobre Aarón en ese momento, todos contra ellos dos. ¡Wow! Saquemos al pastor, pongamos al de nosotros. Este lo único que trae es desgracia. Este nos trajo aquí a morir. Y se olvidaron de los milagros, se olvidaron del mar, se olvidaron de las nubes, se olvidaron del agua, se olvidaron del maná, se olvidaron de todas las cosas buenas. Y aquí venimos a morir y nuestros hijos van a morir. Número 21, verso 4 al 6. Esto es impresionante. A mí me conmueve el corazón hasta dónde somos capaces de llegar aquellos que decimos ser hijos de Dios. Qué bárbaro. Número 21, verso 4 al 6. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra. Ahí es donde está el problema del pecado de tentar al Señor.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le leí el del 14 para que usted sepa que no era la primera vez que hacían esto. Y que en el 14 Dios no los castigó. Pero ahora Dios tiene que hacer algo. Otra vez, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Santo Dios, tiene fastidio de este pan tan liviano. Verso 6, léalo conmigo. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué? Serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios los aguantó la primera, la segunda no. Ahí está Dios trayendo muerte. Trae muerte con plagas, trae muerte con serpientes, trae muerte con... de todas maneras. Y aún así el pueblo no entendía, no se corregía. Lo mismo pasa hoy. No hemos cambiado en nada. Igual como el pueblo de Israel, hoy está la iglesia. Estamos tentando al Señor porque vivimos reclamando, le vivimos cuestionando. Pero ¿por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios hace? ¿Y por qué Dios me quitó? ¿Y por qué Dios me lleva? ¿Y por qué Dios me trae? ¿Y por qué Dios? Bueno, si Dios está haciendo algo, Él sabe por qué. Él sabe. Cuestionar. No reconocer lo bueno de Dios. Renegar. No entender que Él es soberano, que Él es bondadoso, que Él es fiel. ¿Ah? Eso es tentar a Dios. Y si usted es sincera, si usted es sincero, usted se daría cuenta que usted y yo hemos renegado muchas veces. Hemos tentado contra el Señor. Que nosotros en algún momento hemos tentado porque hemos cuestionado. Hemos cuestionado, ¿y por qué me corrieron del trabajo donde yo estaba bien? ¿Y por qué ahora estoy viviendo donde no quiero vivir? ¿Y por qué ahora me está pasando esto que realmente yo no me lo merezco? Pues lo más probable es que Dios te está haciendo pasar por un proceso para que aprendas a darle gracias en las cosas sencillas y pequeñas que Él te da. Número 5. Y último, el pecado de murmuración aparece en el versículo 10 de 1 Corintios 10. Versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí hay otra ristra de muertos. Por murmurar, hablar. Murmurar es hablar, hacer comentarios. Murmurar. Pareciera algo tan inofensivo, pero la murmuración es bien dañina. La murmuración trae terribles consecuencias. He seleccionado algunas lecturas para que usted vea las veces que el pueblo de Israel murmuró. Y la murmuración de la que vamos a hablar es la murmuración que el pueblo hacía contra su líder, contra Moisés. Éxodo 15:24. Vamos a comenzar con Éxodo 15:24. Éxodo 15:24. Dice así. Y al final vamos a leer
en el verso 16 acerca de lo que Pablo se refiere a la murmuración. Pero quiero que leamos estos versículos. Capítulo 15 de Éxodo, verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Solo seleccioné ese versículo. Aquí hay un reclamo, hay una murmuración porque no tienen agua. Éxodo 16, verso 2 y 3. Éxodo 16, verso 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En Éxodo 17 del 1 al 3, Éxodo 17 del 1 al 3 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y ahora leemos en Números 16, verso 41 al 50. Ese pasaje lo vamos a leer. Números 16, verso 41. Porque ese pasaje es el que si usted tiene una Biblia que te dice los pasajes del Antiguo Testamento, este es el que te manda. Número 16, verso 41. Vamos a ver, ahí está. Número 16, 41. Hasta el 50, hasta terminarlo. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Los están acusando de asesinato a Moisés y Aarón. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Ponga atención. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque el furor, oiga, el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Usted se imagina la gente cayendo muerta. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Todo eso por murmurar. Por murmurar. Y en este momento no estamos hablando de murmurar contra Dios, sino contra los líderes. Los líderes no somos inmunes. Moisés no era inmune, era un líder, un ser humano, cometió errores. Y sus errores lo llevaron a no recibir la promesa de entrar a la tierra prometida. Pero era el líder que Dios había puesto.
era el líder que Dios había escogido. Y lamentablemente la gente, el pueblo, puede hacer cualquier comentario en contra de sus pastores. Y estoy hablando no solo por mí, de cualquier pastor. Y la gente puede hacer cualquier crítica, cualquier señalamiento, cualquier comentario dañino. Un día de esto, alguien decía: pastor, se han ido de la iglesia como 4 o 5 personas porque dicen que usted los está obligando a que den $100 para la silla. Y lo andan diciendo. Y dijeron que no volvían a venir aquí a la iglesia porque usted está obligando a la gente a dar $100. ¿Qué puedo hacer? Los que han estado aquí saben que a nadie se le ha obligado, a nadie se le ha impuesto. Cada quien se dijo desde un comienzo que era algo voluntario y que cada quien podía dar de acuerdo a lo que pudiera, ¿sí o no? Nunca se impuso. Pero cuando alguien está enfermo, cuando alguien está dañado, cuando alguien está podrido, cuando alguien tiene el corazón enfermo, de cualquier cosa se agarra para hacer comentarios. Y esa persona enferma va a enfermar a otro. Eso es lo malo. Esa persona enferma va a enfermar a otro. Se fue fulano de tal, se fue fulana de tal, se fue la hermana tal, que ella no viene porque dice que usted ahora solo pediré. Santo Dios. ¿Qué es lo triste? Que la gente no sabe que eso que hace les traerá un daño a ellos. Lo que la gente no sabe, y yo espero que usted lo sepa, los comentarios que usted haga dañinos para dañar la obra o para dañar a las personas que servimos al Señor, yo quiero que usted entienda: Dios no te ha puesto como juez a ti. Tú no eres mi juez. Yo no te voy a rendir cuenta a ti. Yo no te trabajo a ti y no te voy a dar cuenta a ti. Y si algo yo estoy haciendo mal, lo voy a rendir cuenta a Él. Pero Dios no te ha puesto como juez. Y es lo que la gente no entiende. Si usted busca en una concordancia la palabra murmurar o murmuración y busque todo lo que trae y el daño que trae, se va a dar cuenta. María, la hermana de Moisés, la propia hermana de Moisés, hizo una crítica de Moisés y quedó leprosa. Y Dios no la mató, no por amor a ella, sino por la intercesión de Moisés. Por hacer una crítica que Moisés se había casado con una mujer que no era hebrea. Esa fue la crítica que hizo María, la hermanita de Moisés. Y por eso Dios la volvió leprosa. Y Dios estaba dispuesto a matarla, pero Moisés intercedió por ella. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar a Pablo decir: todo lo que hagan, háganlo sin murmurar. ¿Cuánta gente hace cosas para Dios, pero lo hacen murmurando? Mejor no lo hagas. Pero si vas a hacer algo, hazlo con alegría. Si vas a servir al Señor murmurando, mejor no lo hagas. Si vas a ofrendar murmurando, mejor no ofrendas. Si vas a hacer algo murmurando, no lo hagas mejor. Todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo sin murmuración. Y cerramos este estudio leyendo los versículos 11 y 12 de Primera de Corintios. Aquí terminamos. Versículo 11. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos o exhortarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ya entendió para qué está escrito eso? Para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros. En aquel momento era a la iglesia de Corinto, pero ya los de Corinto ya pasaron para el otro lado. Ahora somos nosotros. Esto está escrito, las cosas buenas que le pasaron al pueblo de Israel están escritas para amonestarnos a nosotros. Y las cosas malas que le pasaron están escritas para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Y en el verso 12 termina Pablo y termino yo también con un consejo saludable.
Así que el que piensa estar firme. ¿Alguien piensa estar firme? ¿Qué dice? Mire que no caiga. Te lo voy a decir como pastor, como hermano en Cristo. ¿Tú piensas estar firme? ¿Tú piensas estar firme? Te pregunto, ¿piensas estar firme? Es responsabilidad tuya cuidar que no caiga. Pero no me culpes a mí cuando tú caigas. No me culpes a mí. ¿Cuántas personas tú has oído allá afuera, de gente de la iglesia, que ya no vienen? Es que yo me fui de la iglesia por el pastor. ¿Ha oído o no? Es que yo me fui de la iglesia por el pastor. ¿Y qué te hice? No sé qué me hizo, pero me cayó mal. No. Tú te fuiste porque tú quisiste. Tú te fuiste a pecar, tú te fuiste a hacer, tú te fuiste porque tú quisiste. La responsabilidad de mantenerse firme es tuya. Yo no puedo mantenerte firme a ti si con costo me mantengo firme yo. Apenas me logro mantener firme yo y voy a ayudarte para mantenerte firme a ti, lo que yo te puedo hacer es enseñar. Y eso es lo que hago todos los miércoles. Yo te enseño y yo aprendo. Yo te comparto de mis experiencias. ¿Para qué? Para que tú aprendas también. Pero yo no puedo ayudarte a ti a mantenerte firme. Porque allá cuando tú vives, cuando tú andas en la casa, cuando tú andas en la calle, cuando tú andas aquí, cuando tú andas allá, tú sabes lo que andas haciendo, sea bueno o sea malo. Entonces tú piensas que un día vas a ir al cielo, mantenerte firme. Esa es tu responsabilidad. Amén, mis hermanos. ¿Qué le parece? Le da un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Como le he venido diciendo, si esta enseñanza lo bendijo, recomiéndasela a alguien. Compártasela con alguien. Dale el Facebook de la iglesia. Si esta enseñanza te ha bendecido, compártela con otros. Padre, te damos gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Te damos la alabanza, Señor, en esta noche. Gracias por lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Hemos sido edificados. He sido ricamente edificado, Señor, con tu palabra. Por eso te doy gracias. Te doy gracias, te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por habernos enseñado. Gracias por habernos instruido. Gracias por exhortarnos. Gracias. Gracias, Señor, porque es para nuestro bien. Es por nuestro bien que usted nos habla, Señor. Dios mío, perdónanos. Perdónanos, Padre, si hemos caído o estamos practicando cualquiera de estos pecados que hemos mencionado, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a corregirnos, a apartarnos del pecado y agradarte, Señor. Padre Santo, ayúdanos y ayuda a nuestros hermanos, aquellos que se han apartado, aquellos que se han desviado, aquellos que no han entendido, Señor, que la vida cristiana es una vida donde debemos renunciar y debemos, Señor, cargar la cruz todos los días para ser fiel a ti, Señor. Dios mío, ayúdame a perseverar, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a seguir preparando cada enseñanza, ayúdame, Dios, a seguir compartiendo las enseñanzas de este maravilloso libro llamado la Biblia, y que mis hermanos sigan aprendiendo y que estas enseñanzas puedan llegar, Señor, a miles de personas. Y no sé si es mucho pedirte a millones de personas, Señor, que sean edificadas a través de la palabra de Dios.